Buenos días, hermanos. Hoy, viernes 17 de julio de 2026, nos corresponde el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, del 1 al 8. En cierta ocasión, pasaba Jesús por unos campos de trigo y era un día sábado. Sus discípulos, que tenían hambre, comenzaron a desgranar espigas y a comerse el grano. Al advertirlo, unos fariseos dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo lo que está prohibido hacer día sábado. Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David un día que tenía hambre él y su gente? Pues entró en la casa de Dios y comieron el pan ofrecido a Dios, que les estaba prohibido tanto a él como a sus compañeros, pues estaba reservado a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que los sacerdotes en el templo no observan el descanso y no hay culpa en eso? Yo les digo, ustedes tienen aquí algo más que el templo. Y si ustedes entendieran estas palabras: quiero misericordia, no sacrificios, ustedes no condenarían a quienes están sin culpa. Además, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esto es palabra de Dios. En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla acerca de uno de los muchos conflictos que tuvo que enfrentar con las autoridades religiosas de la época. Son conflictos en torno a las prácticas de aquel tiempo: ayuno, pureza, observancia del sábado, etc. Conflictos entendidos como situaciones en que discrepamos unos con otros, son parte de la vida cotidiana. En la vida de hoy, los conflictos son parte de nuestro quehacer y son inherentes a las relaciones interpersonales. En la casa, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, en la vida personal, en la sociedad. Podríamos también decir que son parte del camino del proceso de conversión. Lo que llama la atención es la manera en que Jesús se enfrenta a los conflictos. En la discusión con los adversarios, no se trata de que tuviera la razón en contra de ellos, sino que prevaleciera siempre la certeza de que Jesús tiene la autoridad para hablar sabiéndose hijo del Padre y con la seguridad de hacer su voluntad. En el versículo 2, Mateo nos habla que en un día sábado los discípulos pasaban por las plantaciones, se abrieron camino arrancando espigas para comerlas porque tenían hambre. Recordemos que en las costumbres de la época los judíos no debían trabajar en día sábado. Entonces los fariseos iniciaron su crítica e invocaron la Biblia para decir que los discípulos estaban cometiendo una transgresión a la ley. Jesús también usa la Biblia y responde citando 3 ejemplos sacados de las Escrituras. Uno respecto de David, otro sobre el trabajo de los sacerdotes en el templo los sábados y el del profeta Oseas. Es decir, cita 3 lecturas bíblicas. En el ejemplo del profeta Oseas, Jesús cita una frase: misericordia quiero y no sacrificio. La palabra misericordia significa tener el corazón en la miseria de los otros. Es decir, la persona misericordiosa tiene que estar cerca del sufrimiento de las otras personas. Tiene que identificarse con ellas. Jesús trataba de hacer prevalecer la misericordia sobre la observancia ciega de las normas y de las leyes que no tenían nada que ver con el objetivo de la ley, que es la práctica del amor. El trabajo de Jesús es hacer entender a la gente y desvelar cuál ha sido la intención de Dios Padre al decretar las leyes del Antiguo Testamento y más bien cuál ha sido el espíritu de la ley. La ley debe estar al servicio de la vida y de la fraternidad. El ser humano no está hecho para el sábado, sino el sábado para el ser humano. Por eso Jesús no se molesta con sus discípulos porque han hecho algo prohibido un sábado. El espíritu de la ley es servir a la misericordia de Dios, porque la misericordia es hija del amor. Y el amor es el centro, el corazón de toda vida de un verdadero cristiano. En cambio, cuando no hay misericordia, la ley se hace una cadena difícil de llevar, un peso molesto. Si Dios es Padre, entonces Él acoge a todos como hijos e hijas. Si Dios es Padre, entonces debemos ser hermanos y hermanas unos de otros, hijos del mismo Creador. Fue lo que Jesús vivió y rezó desde el comienzo hasta el fin. Finalmente,
al declararse el Señor del sábado, significa que el amor de Dios es más grande que cualquier ley escrita. La regla de oro del cristiano es siempre el amor. En el versículo de hoy, que dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, nos revela que Jesús no solo interpreta la ley, sino que tiene autoridad sobre ella y nos muestra su sentido verdadero. Este evangelio nos enseña que Dios no quiere una religiosidad fría, sino un corazón que discierna lo esencial. Cuando Jesús dice que es el Señor del sábado, nos invita a reconocer que toda norma debe conducir a la vida, la misericordia y la comunión con Dios. La revelación es un regalo, un don, no una conquista del conocimiento y del saber.